Muy buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo. Estamos transmitiendo desde las oficinas del periódico El Economista. Mi nombre es Yolanda Morales y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con el director del Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Económico, el IDIC, José Luis de la Cruz. Doctor, muy buenos días y bienvenido al Economista. Gracias por la invitación, un placer. Gracias. Pues el motivo de esta conversación es conocer las propuestas que traen ustedes, o más bien las observaciones que traen sobre los retos que tiene la economía mexicana de cara, bueno, al proceso electoral, ¿no? Quisiéramos comenzar, doctor, porque nos platique un poco cómo nace la idea de generar estas observaciones sobre los retos que tiene la economía. Claro. Bueno, básicamente lo que es la propia génesis de nuestro instituto plantea un reto, crecimiento económico. Es decir, nosotros lo que estamos observando es que este 2.5% de crecimiento promedio que se ha observado en los últimos 25 años o en los últimos 30 años, pues evidentemente es insuficiente. Para poder subsanar los rezagos que existen, necesitamos crecer 5%. Y por eso planteamos esta obsesión por el crecimiento económico. ¿Cómo hacerlo? Desde nuestro punto de vista es inversión. La parte de inversión, tanto pública como privada, es fundamental. Hoy la inversión física, la inversión pública de los 3 niveles de gobierno está en niveles muy bajos. La del gobierno federal es comparable a hace 10 años, es decir, no estamos invirtiendo en infraestructura, puentes, caminos que son necesarios para facilitar la actividad económica. Y un elemento fundamental también es la parte hacendaria. La hacienda pública nos parece que debe de reformarse, no nada más para dotarle de más ingresos al gobierno, sino para garantizar que sean erogados de manera eficaz. Doctor, ¿qué es lo que ha pasado en estos 10 o 12 años que el gobierno, por un lado nos dicen, una de las grandes fortalezas, nos dicen las calificadoras, una de las grandes fortalezas que tienen ustedes son sus instituciones económicas, particularmente Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Pero quien gasta es la Secretaría de Hacienda y usted nos dice, bueno, lo que está pasando es que la infraestructura, que no se ha invertido en infraestructura, que no se ha hecho inversión pública. ¿A quién le escuchamos? ¿A quién le creemos? Bueno, yo creo que hay aquí dos elementos distintos que se están evaluando. Es decir, las calificadoras fundamentalmente lo que están observando es, por un lado, el manejo de la deuda pública, el manejo en sí financiero, el contable sin embargo, no necesariamente están fijándose en algo que para nosotros es esencial, crecimiento económico. Es decir, el gasto público debe de estar enfocado a resolver los problemas para los que está diseñado ese gasto, que es inversión que genere crecimiento, educación pública que nos permita tener un capital humano más competitivo, seguridad pública. La parte tan solo de financiamiento de la banca de desarrollo no está generando los aspectos de crecimiento para los que fue diseñada en su concepción original. Entonces, me parece que si bien las calificadoras es su trabajo, están revisando la parte contable, la parte de ingresos, egresos, deuda, desde nuestro punto de vista hacia el interior del país, lo que necesitamos es garantizar que eso genere crecimiento y me parece que eso no está ocurriendo. Ok. Ahora, ¿cómo revertir este rezago que tenemos en infraestructura? ¿Cómo propiciar o a quién tenemos que convencer para desarrollar proyectos de un calado mayor? Bueno, aquí me parece también que hay dos elementos. El primero es, evidentemente que el gobierno, tanto federal como los gobiernos estatales, deben de destinar más recursos a la inversión física. Hoy la inversión física es el mecanismo de ajuste contable en las finanzas públicas, es decir, es lo que más se recorta en ánimo de tener menores déficits. Eso debe de cambiar. El ajuste tiene que ir por el gasto corriente. Entonces, lo primero es darle a la inversión física el papel que merece. A nivel mundial, por ejemplo, China invierte, tanto privado como público, alrededor del 45% como proporción de su PIB. En México es el 23%. Los países asiáticos es alrededor de entre 28 y 35%. Entonces, debemos tener objetivos más ambiciosos de inversión. En la parte de qué proyectos se tienen que destinar, ahí me parece que evidentemente hay algunos que son de carácter público por la cuestión estratégica de carreteras, puentes, pero también de fuerte colaboración privada, es decir, esas acciones público-privadas deben de fortalecerse porque ahí está la manera de lograr mejores aeropuertos, mejores
aeropuertos, ferrocarriles, todos esos sistemas de comunicación que son los que hacen hoy muy competitivo al Pacífico Asiático y también, por ejemplo, a los países europeos, los propios Estados Unidos. Hacia allá me parece que tenemos que ir. Ahorita que lo estoy escuchando, recuerdo la presentación que acaba de hacer en febrero o en marzo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del documento Getting Right, donde ellos lo que estaban planteando era una reforma hacendaria, una reforma tributaria, porque lo que nos decían es, sí se necesita gastar, pero necesitan también dinero y necesitan elevar los ingresos públicos. Quiero preguntarle cuál es su opinión al respecto. Entiendo que es parte de los retos que usted está planteando también en su presentación. Bueno, comenzando por la parte final, paradójicamente la del gasto, yo creo que ahí hay una tarea importante a realizar en la eficacia del gasto. Hoy, entre 2004 y 2016, el promedio de crecimiento del valor agregado que genera el gasto público en sus 3 niveles de gobierno es de apenas crecimientos de 0.2%. Nada más para ponerlo en contraste, el sector privado, el valor agregado que genera tiene un crecimiento de 3%. Entonces, evidentemente hay una brecha muy grande. Segundo, cuando observamos que a lo largo de esos años lo que ocurrió justamente fue que se gastó más, es decir, el sector público mexicano destinó más recursos, se endeudó más, tuvo recursos excedentes, lo que planteamos es de que no necesariamente fue por falta de dinero, sino porque ese gasto no generó los resultados para los que fue diseñado. Entonces, coincidimos, necesitamos una reforma hacendaria para que cuide que se gaste mejor en tiempo, forma y en resultados. Y en la parte de ingresos, ahí haríamos 2 planteamientos. Uno, que se tiene que tener más cuidado con los ingresos excedentes. Entre 2015 y 2017 tan solo, los ingresos excedentes superaron los 1.3 billones de pesos. ¿Qué significa esto? Pudimos haber pagado 3 aeropuertos como el que se está discutiendo con esos recursos, es decir, dinero excedente hubo. La cuestión fue que se destinó a cuestiones improductivas, se adelantó pagos de deuda y se transfirieron hacia estados, en donde la erogación no fue lo efectivo. Entonces, sí hay que darle más recursos al sector público, pero hay que garantizar que egrese mejor, que gaste mejor. Y finalmente, pues se tiene que ir por toda la economía informal. Hoy el 57% de los mexicanos laboran en economía informal, se genera el 23% del PIB ahí y evidentemente eso no hace todos los pagos de impuestos. Entonces se tiene que hacer ese cambio y me parece que con eso habría recursos importantes para poder destinarlos a lo que se debe. Ahora, lo que usted está hablando acerca del gasto público me da la impresión que no tiene que pasar por Congreso. Incluso usted nos lo comentaba en una conferencia de prensa, ¿es correcto? Evidentemente, me parece que el área de oportunidad que se tiene es que hacer más eficaz el gasto público no requiere al Congreso. Destinar y crear mejores proyectos productivos tampoco pasa por el Congreso. Tener quizás una cobertura hacia cómo recaudar más de la parte informal, probablemente se tuvieran que hacer algunos cambios legales, pero son los menores. Entonces, en realidad, la mayor parte de las mejoras que se pueden hacer de manera más inmediata, en términos de gasto más eficaz, más transparente, liberarlo de la corrupción que también le genera problemas, pues son cambios que dependen de la voluntad de la administración pública, de la voluntad del Ejecutivo Federal. Y que parecen cambios no tan difíciles, ¿no? Porque el hecho de que digamos que no tienen que pasar por el legislativo, lo que nos hace ganar es tiempo, me imagino, ¿no? Yo creo que debemos aprovechar el marco institucional que ya se ha construido, es decir, México de alguna manera siempre ha tenido un marco legal robusto, es decir, que cubre muchos de los posibles problemas que podrían presentarse intentando resolverlos. El punto aquí es la aplicación. Entonces, nos parece que a la aplicación de un Estado de Derecho, un combate frontal a la corrupción y un sistema de información que transparente las cuentas públicas, los contratos, las adjudicaciones, las compras de gobierno, me parece que eso facilitaría mucho el poder tener mejores resultados. A ver, entonces, en esta parte del programa, porque nos vamos a ir a una breve pausa, hemos platicado me parece que 4 de los retos que usted está planteando, que son la reforma hacendaria, que es el impulsar el crecimiento y combate formal a la corrupción, inseguridad y falta de transparencia, ¿correcto? ¿Sí?
Bueno, entonces, pues como ven está muy interesante esta conversación. No se vayan, nos vamos a ir a una breve pausa y regresando seguimos conversando sobre los siguientes retos que plantea el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Somos el medio líder en información especializada sobre economía, negocios y finanzas de México. Contamos con más de 29 años informando a los líderes y empresarios del país. Mantenemos el balance perfecto entre la profundidad analítica y la facilidad de lectura. Disfruta de nuestra edición impresa o digital, la nueva era del periodismo especializado. Nuestro nuevo sitio eleconomista.mx te brinda la información más puntual de la economía no solo en México, sino a nivel mundial. Los negocios, índices económicos, un espacio para estar informado. Un portal con lectura amigable, inteligente, de carga ultra rápida y 100% responsivo. Asimismo, contamos con elempresario.mx, un portal donde encuentras lo necesario que te ayuda a que tu pyme se desarrolle y consolide en el mercado local e internacional. En El Economista, damos valor a tu preferencia. Conoce El Economista Club, el único programa de lealtad con el que puedes ganar grandes beneficios durante el tiempo que dure tu suscripción. Todos los días y de manera ilimitada, participa para ganar boletos para teatro y conciertos, descuentos y tarifas especiales en distintos establecimientos. Sorpréndete asistiendo a catas de vino, whisky, tequila, entre otros. Accede también a conferencias empresariales de alto nivel, promociones especiales y mucho más. Elige el tipo de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades y forma parte de la comunidad que día a día se mantiene informada con el periódico líder en noticias y análisis de economía, finanzas y negocios de México. Al ser suscriptor, accede a este beneficio. En El Economista Club, le damos valor a tu preferencia. Suscríbete. Bueno, pues regresamos a esta conversación que estamos sosteniendo con el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC, José Luis de la Cruz. Doctor de la Cruz, pues sigamos conversando sobre estos retos que tiene la economía mexicana. Ustedes plantean como el primero combatir la precarización del mercado laboral. No sé si nos puede hacer favor de conversar sobre ello. Claro, nos parece que uno de los retos fundamentales que hay en nuestro país es cómo generar un mercado laboral formal que pague mejor, porque hoy en nuestro país lo que vemos es que de los 52 millones de personas que están ocupadas, solo 480,000 ganan más de 10 salarios mínimos. ¿Esto qué significa? Que menos de medio millón de personas son las que ganan más de 27,000 pesos al mes. Y cuando la revisión la hacemos con quién gana más de 5 salarios mínimos, pues es apenas el 6% de estos 52 millones. ¿Qué significa? Que muy pocas personas ganan bien y además esto va en retroceso. La generación de empleo se ha dado entre salarios de 1 a 3 salarios mínimos en el rango. Han desaparecido los empleos que pagan más de 3 salarios mínimos. Entonces, esto se tiene que revertir porque tiene un impacto sobre la pobreza, es decir, el mayor reto que hay es cómo lograr que 60 millones de mexicanos que hoy el Coneval dice no tienen el ingreso para vivir mejor, pues evidentemente lo tengan, y eso desde mi punto de vista es solo a través del empleo. El gasto público, los programas asistencialistas no tienen la solución, y eso todos los puntos que tocamos, nos parece va como de cómo revitalizar la parte empresarial, que también se ha precarizado. Y todo esto depende, supongo, también de la capacidad de los ingresos que pueda tener el gobierno para poder estimular pues, los programas o para alimentarlos, ¿no? ¿O no? Yo creo que una parte es el gobierno. Por ejemplo, algo que no son ni siquiera subsidios ni transferencias, la banca de desarrollo. Es decir,
Durante muchos años en México la banca de desarrollo ha dejado de tener el papel que le debería dar su nombre, que es promover crecimiento, proyectos productivos que acaben impactando en mayor desarrollo para nuestro país. Entonces, recuperar el papel de la banca de desarrollo es fundamental. Hoy el éxito en Asia, de China, Japón, Corea, es su banca de desarrollo, que están financiando infraestructura. ¿A qué se le tiene que asociar? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos la infraestructura está comprometida con dos programas, ¿no? Que es el Buy America y el Buy American, que es, pues, privilegian el contenido nacional, lo hecho por las empresas que están en ese país. Entonces, y algo similar ocurre en China. Entonces, me parece que debemos ir hacia recuperar este papel de la banca de desarrollo, fomentar la inversión, favorecer lo hecho en México, evidentemente a precios competitivos, porque tampoco se trata de gastar más, y si logramos eso, me parece que podemos generar mayor crecimiento. Un segundo planteamiento que hacen ustedes es reducir la quiebra de empresas y abatir el exceso de regulación. Es un costo muy elevado y un costo oscuro para México. Hoy la regulación, de acuerdo a la propia Secretaría de Economía, nos cuesta alrededor de 3,5 puntos del PIB. ¿Esto qué significa? Pues más de 35,000 millones de dólares, o lo que acabaría implicando pues cerca de 700,000 millones de pesos, la pura regulación. ¿Por qué? Porque el exceso de regulación impide abrir un negocio, pero sobre todo impide operarlo bien. Abre la puerta a la corrupción, a los intermediarios que lo único que buscan es, en función de esa intermediación, pues ganar dinero. Entonces le quita valor agregado e inhibe la inversión desde los micronegocios hasta las grandes empresas. Entonces nos parece que esa regulación es excesiva. Y además tenemos que revertir que en el primer año, de acuerdo al INEGI, en el primer año de vida, sobre todo las pymes, tienen un 33% de probabilidad de quebrar, y que menos de la mitad logra sobrevivir los primeros 5 años y solo un 25% logra sobrevivir más de 10 años. Es decir, es un riesgo emprender en México, y evidentemente que si es un riesgo emprender, pues eso se va a ver reflejado en el mercado laboral, en los salarios, y por ello nosotros planteamos que una mejora regulatoria muy ambiciosa, que elimine la corrupción y que elimine los intermediarios para hacer todos los trámites, también es fundamental. ¿Habrá tiempo en una administración para resolver todos estos problemas, estos retos? Bueno, aquí lo que nosotros planteamos son justamente retos estructurales, es decir, de lo que nos gustaría que nos platicaran quienes aspiran a ser presidente o presidenta de nuestro país, porque no son cuestiones coyunturales, evidentemente forman parte de la historia moderna de nuestro país, de pendientes que tenemos y que debemos resolver. Por lo tanto, sí creo que la siguiente administración tendrá que generar el entorno de una transición para resolver estos retos, pero seguramente no le alcanzará para transformar a México y resolverlos. Ahora que está hablando usted de los acuerdos comerciales, pues quisiera preguntarle cómo ve el ambiente internacional y cuál es el papel que debería de estar jugando México pues en esta batalla que se está librando entre Estados Unidos y China. ¿A México le corresponde hacer algún planteamiento? ¿Le corresponde estar planeando algún tipo de estrategia? Bueno, yo creo que debemos tener muy claro, cuando Estados Unidos y China, es decir, la economía 1 y 2, en donde además son la economía industrial 1 y 2, más que hay a favor de China, y donde su presencia en las manufacturas prácticamente domina más del 40% del total mundial, pues es muy claro que se debe de pensar que algo va a pasar y que va a haber modificaciones sustanciales. Además, porque estos dos países representan en esencia pues dos de los socios principales para México, justamente en el área industrial de manufactura. Por lo tanto, creo que México debe reconocer este entorno, reconocer que va a cambiar, que la estructura del comercio internacional se va a modificar, la reglamentación alrededor seguramente también va a sufrir transformaciones, y en función de eso ser muy proactivo para ver de esto cómo puede obtener ventajas, qué cosas de política industrial deben de aplicarse para probablemente tener una mayor sociedad con Estados Unidos,
pero también con China, que es la potencia emergente, es decir, reclama un esfuerzo de política exterior, de construir nuevamente una política exterior profesional en nuestro país, que recupere de alguna forma la dinámica que tenemos en los años 70 y 80, en donde México participaba mucho en este concierto internacional y que de alguna forma se ha perdido. Muy bien. Quisiera seguir conversando sobre los puntos que ustedes están planteando como los retos y está usted hablando de revertir la baja, bueno, ya hablamos de revertir la baja eficacia del gasto público, incrementar la inversión. ¿Cuál es la meta de crecimiento al que debería de aspirar? Siempre se ha hablado de que es un 5% del PIB, pero cuando plantearon las reformas estructurales, nos dijeron que a estas alturas del sexenio ya estaríamos creciendo al 5% y no se logró, a pesar de que ya las tenemos. Quiero preguntarle si tendríamos que hacer metas, o si tendría el gobierno que plantear metas más realistas de crecimiento e irlas consiguiendo paso por paso. Bueno, sin lugar a dudas se requiere una transición, pero me parece que sí hay la posibilidad de en un par de años acelerar el crecimiento de México por lo menos 2 puntos porcentuales más. ¿Por qué? Esto del valor agregado del gasto de gobierno, en donde si ahorita está creciendo en promedio 0.2, si el gasto de gobierno estuviera creciendo su valor agregado a 3%, igual que el sector privado, ya con eso México en general estaría creciendo por arriba del 3%. Entonces ahí hay un primer elemento. Un segundo elemento es, hoy México es un importador neto de insumos intermedios. Si nosotros vemos la parte de la balanza comercial, las balanzas de servicios, pues el problema es que tenemos un déficit que supera los 4,5 puntos como proporción del PIB. ¿Esto qué significa? Nosotros le acabamos transfiriendo recursos al extranjero. ¿Cómo subsanamos eso? Pues con las remesas, es lo que nos ayuda a atenuar un poco ese problema. Entonces México debe de ir hacia generar mayores encadenamientos productivos, por ejemplo, alrededor de los grandes proyectos, alrededor del proyecto del aeropuerto, de los ferrocarriles, de los caminos que se están construyendo con mayor contenido nacional, pues como lo hace Estados Unidos con su programa Buy American, o como China lo está planeando hacer, o lo está instrumentando ya, a través de su proyecto Hecho en China 2025, que quiere llevar el contenido nacional de su industria estratégica del 40 al 70%. Entonces México tiene que fomentar esos encadenamientos, encuentros de negocios, en donde parece que si solo nos lográramos sustituir el 5% de lo que hoy estamos importando en insumos intermedios, son 15,000 millones de dólares más, 1,5 puntos del PIB más que podríamos crecer, y con eso tenemos un 4% de crecimiento, y eso creo que sí se puede lograr en un par de años. Pues ojalá que nos escuchen los candidatos, que nos escuchen a ustedes principalmente. Y nos quedan nada más cuatro temas por conversar, que es incrementar la productividad y competitividad de la economía nacional. Bueno, no sé si ya está implícito en lo de las empresas y la regulación, ¿o considera usted que...? Sí, pero habría 2 notas ahí, me parece. Uno es, ya contamos con el marco legal. Es decir, una de las herencias que me parece positivas que deja la actual administración del presidente Peña Nieto es la ley para el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Un nombre largo para una ley que básicamente es una ley de desarrollo industrial. Pero esa ley necesita vida, necesita el programa especial que justamente se dice se tiene que elaborar para el siguiente año, para la siguiente administración. Y ahí es donde tienen que venir los cómo utilizar esa ley para elevar productividad y competitividad. Y que está amarrada a la reforma laboral, que en principio la reforma laboral planteaba que las empresas tenían que establecer comités de productividad. ¿Por qué es importante? Porque hoy el mayor rezago en productividad lo tenemos en las pequeñas y medianas empresas, además de los micronegocios. Entonces, nuestro punto de vista es, utilicemos esta ley, generemos un programa específico que además sea transversal, porque debe tocar varias áreas de la administración, para elevar esa productividad en donde más falta hace, y además que esto esté vinculado con el desarrollo de grandes empresas, que son las que pueden encadenar a esas pequeñas y medianas para poder crecer más. Entonces, ese es un punto en donde ya ni siquiera necesitamos hacer cambios constitucionales para poder avanzar. Ok. Ustedes también están planteando un plan de desarrollo industrial para enfrentar la competencia global e incrementar la capacidad productiva nacional en la época de la industria 4.0. Aquí hay un elemento esencial. Hoy el comercio internacional es 70% manufacturas.
Y estamos hablando de manufacturas que son pantallas planas, automóviles, aviones, partes de aviones, electrónica, computación, es decir, todo lo que requiere valor agregado, todo lo que requiere educación de calidad a niveles técnicos y de ingenieros para poder innovar, desarrollar. Entonces, México, que además estamos viendo que la industria 4.0 avanza a pasos agigantados en Alemania, en Francia con su propio nombre, pero que en el Pacífico asiático es justamente el rasgo distintivo. Hoy, por ejemplo, China recibe 1.3 millones de solicitudes de patentes cada año. México son 17,000. Entonces, evidentemente que vincular el desarrollo industrial de alto valor agregado en la economía del conocimiento con la industria es fundamental para enfrentar los desafíos de robótica, mecatrónica, computación, biotecnología, ingeniería genética, y que me parece ahí México tiene un área de oportunidad importante. Plantean eliminar la inflación en energéticos y sus derivados. ¿Esto se puede plantear? ¿Se puede hacer? Yo creo que además es un requisito indispensable. ¿Por qué? Con datos del primer mes de 2018, hoy la capacidad potencial, lo que llamamos PIB potencial de la extracción de petróleo y gas en México es la más baja desde 1993. Es decir, tenemos 25 años en donde hoy tenemos menor capacidad para producir petróleo y gas. Y si bien va a haber cambios energéticos hacia energías verdes, pues evidentemente si tenemos el recurso hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo bien. Entonces, ahí hay un área que me parece debemos desarrollar. Con más población, con más empresas, en un entorno de competencia, tener menor capacidad de extraer petróleo y gas es sin sentido. La parte química, por ejemplo, que tiene mucho que ver con los derivados del petróleo energéticos y para el resto de la industria. Hoy la capacidad potencial de la industria química es menor a la de hace 10 años. Toda la transformación que se hace también, su capacidad potencial es menor a la de hace 25 años. Entonces, sí nos parece que si hacemos una inversión inteligente ahí, que nos permita utilizar esos recursos para poder beneficiar con precios bajos de electricidad, gas, combustibles y derivados energéticos a la industria, podremos también crecer más. Okay. Por último, es revertir la mala calidad en educación que inhibe el desarrollo de México. Yo creo que aquí hay un problema también estructural, esencial y que además es imperativo. No nada más es, digamos, la reforma a la parte de educación básica, que esa ya se ha avanzado y que ahora hay que llevarla a que sea de mejor calidad. Es muy claro, los resultados de los exámenes, de las pruebas internacionales, los resultados de los exámenes internos muestran las deficiencias que tenemos en matemáticas, comprensión de lectura, aún la propia redacción de algunos de nuestros estudiantes. Entonces, hoy hablar de industria 4.0, es decir, robótica, mecatrónica, etcétera, reclama que los muchachos y las niñas, niños, sean muy buenos en matemáticas, buenos en física, y ahí tenemos una debilidad. Entonces necesitamos educarlos desde la parte básica, pero también en la parte técnica. Hoy tenemos un problema de que la industria automotriz está en el país, pero no tienen los técnicos y los ingenieros que requieren. Entonces necesitamos prepararlos, igual para la aeronáutica, igual para la computación, para la microelectrónica. Entonces necesitamos educación de calidad vinculada a todo el proyecto, nosotros lo planteamos de modernización industrial y que en un momento dado nos puede dar un diferencial productivo que nos permita crecer más. Pues, doctor, es muy, muy estimulante escuchar que hay centros de pensamiento, que hay think tanks mexicanos que están haciendo propuestas y están señalando como puntualmente lo que requiere la economía. Ojalá de verdad que los candidatos a la presidencia pues los escuchen y que lo puedan incorporar ya no en sus planteamientos de campaña, sino más bien en sus políticas públicas cuando lleguen al poder. Le agradezco mucho, no sé si quiere agregar algo adicional. Pues como instituto nada más que estamos presentando esto a la sociedad, es decir, en mayo haremos la presentación de la parte política y en junio de la parte económica, es decir, la idea es que no nada más los candidatos, sino la sociedad pueda tener esta información y evidentemente a partir de ello pues, generar un diálogo propositivo. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Yolanda Morales. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.
Poseemos una atractiva visión integral de la comunicación, con nuestras publicaciones especializadas que te proporcionan información valiosa de los diferentes sectores más importantes. Semanalmente, Los Políticos, Turismo, Autos y The Washington Post. Mensual y trimestralmente, Estrategias, Previsión, Energía y Universidades, entre otros. Suscríbete ya.